Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y bueno, quiero proponerles en esta temas que estamos conversando acerca de nuestra meta en la vida, el propósito, pues necesitamos lidiar con el perdón, y esto es un tema diario, pero nuestra conversación va a estar en torno a esas cosas que no necesitamos realmente hacerle un proceso de perdón y hay otras que sí. A veces somos personas hipersensibles, nos ofenden demasiados detalles, demasiadas situaciones o personas y maximizamos una herida, maximizamos una contrariedad y creemos que debemos hacer un proceso de perdón en todas las cosas. Por el contrario, hay otras que sí requieren nuestra atención. Pues bien, vamos a conversar un poco sobre esto en esta pequeña serie sobre el perdón, haciendo énfasis en esos dos extremos. El extremo que tiene que ver con las nimiedades, con las cosas sencillas, con las contrariedades, y las otras que sí requieren atender porque pueden crearnos un problema de amargura y fracturar nuestra relación con Dios y con los demás. Quizás uno de los ejemplos más notorios que hay en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento, se encuentra en el rey David. David fue perdonado por Dios y a causa de unos detalles delicados en los que se ve involucrado aún en un homicidio. Pero David, que ha aprendido a ser perdonado y a entender el perdón, él puede darlo a otros. Lo hace con Saúl. Saúl, que es el rey, bueno, un rey que en principio fue escogido por Dios y luego a causa de su terquedad y necedad y contrariedad a Dios, fue desechado para ser escogido entonces David, el pequeño pastor. Pues David se ha enganchado con el perdón. David sabe qué es perdonar. Saúl se ha enganchado con David para hacerle daño, para perseguirlo hasta las lejanías. Hace campañas para perseguir a David, para matarlo, porque no le perdona el hecho de que David es más querido por él, por el pueblo. Hay un pasaje en 1 Samuel 24, del 1 al 15, que quiero leer para ustedes. Es un escenario muy interesante porque Saúl se encuentra en esa campaña de perseguir a David. Y en medio de eso hay un momento de fragilidad en Saúl que David pudiera aprovechar para poner su mano y terminar con Saúl de una vez por todas y quitarse ese enemigo de encima. Pero Saúl obra de una manera sabia, espiritual, que nos ayuda quizás a entender un poco más el corazón de David, porque Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón también. Bien, el pasaje es este. Después de perseguir a los filisteos, la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto de Engadi. Saúl eligió a 3,000 hombres israelitas y se fueron a buscar a David y sus hombres en la región de los peñascos de las cabras. Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David, este es el día en que se refería el Señor cuando te dijo, te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que éste se diera cuenta. Pero David le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor. David les dijo esto a sus hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue.
David lo siguió gritando, Majestad, Saúl. Miró hacia atrás y vio a David postrado, rostro en tierra e inclinándose. David le dijo a Saúl, ¿por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos. Pero no quise matarlo. Le rescaté la vida y dije, no le haré ningún daño a mi Señor porque Él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberlo matado cuando lo corté, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted. Yo no le he hecho nada. Y sin embargo usted me acecha y trata de matarme. Que sea el Señor quien juzgue. Tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho, pero yo no alzaré mi mano contra usted. Porque como dice el refrán, de los malos la maldad, pero yo no alzaré mi mano contra usted. ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre nosotros dos. Que el Señor me ayude y me muestre que estoy en lo cierto y me libre de usted. Qué escenario, qué hombres, que este David nos debe representar a todos. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas complejidades en el tema del perdón. Aquí en este escenario hay herida y hay dolor y necesitamos preguntarnos cómo pudo David superar esto, siendo perseguido por el rey y David intentando decirle, yo no quiero hacerte daño, ¿por qué me quieres hacer daño? En fin, bueno, nadie puede realmente perdonar a menos que haya sido herido y David estaba herido. Hay muchas heridas en la vida diaria que no necesitan del perdón. Por eso me refiero al comienzo del tema, que hay nimiedades, hay cosas que surgen en la vida que no necesitan estar siendo sanadas con proceso ni nada, sino son cosas que debemos realmente dejar pasar. Entender que la vida no fluye siempre como queremos. Podemos simplemente tragárnoslas o ignorarlas y considerarlas como un asunto que es parte de la vida, como criaturas sensibles que somos. Debemos entender que vivimos en un mundo competitivo, en un mundo amontonado que surge quien quiere pisotear al otro y todo esto es parte de la dinámica de la vida. Las heridas que no requieren perdón son asuntos variados, ¿no? A veces nos sentimos mal cuando alguien no nos cumple una cita a tiempo o cuando nuestros hijos olvidan hacer las cosas que tienen que hacer en la casa o a veces porque hay un tema de viabilidad en la carretera y esto nos hace llegar tarde y nos enojamos y bueno, hacemos toda una escena. Las molestias no son heridas, no, por lo menos no lo suficientemente serias como para necesitar un acto de perdón. Tampoco deben ser esas heridas que sentimos cuando alguien nos pone a la sombra y tiene éxito más que nosotros, en donde nosotros hemos querido hacerlo y hemos fracasado. No perdonamos a alguien porque nos ha sobrepasado en algún área de la vida, que tiene más dones o talentos que nosotros. Esas no son cosas que debemos preocuparnos por perdonar, son cosas que suceden. Dios no nos pide que perdonemos a la persona que obtiene la promoción que nosotros deseábamos o el reconocimiento que esperábamos. No perdonamos a la persona de mejor apariencia que nosotros o a la que se viste mejor. Es decir, yo necesito perdonar estas cosas. Tampoco algunos desprecios que nos hacen. Es que no debemos detenernos cada momento del día a hacer un acto de perdón por cosas que simplemente son y vienen. Siempre habrá personas que no se fijan de nosotros como queremos que lo hagan. Amigos que no recuerdan nuestros nombres o en las comunidades, en la iglesia, cuando no mencionan y dan mérito a nuestro trabajo. Todas esas son heridas, pero no son tan profundas como para demandar un proceso de perdón.
Deberíamos fluir en eso y entender, no se dio, seguimos adelante, vamos hacia el objetivo, pero no quedarnos estancados con un tema de resentimiento diario porque las cosas no fluyen. Más bien esto requiere tolerancia, requiere humildad de nuestra parte. A veces hay que ponerle sentido de humor, que no reconocemos que las pequeñas heridas son tan comunes a la vida humana como las pulgas al perro. Eso es parte de la vida. En la vida normal una persona se sobrepone a eso sin necesidad de la drástica acción y el proceso del perdón que otras cosas sí nos deben ocupar. Para que se requiera la acción del perdón, la persona debe haber sufrido una herida profunda. Una herida profunda es cuando se daña, por ejemplo, la fibra de los vínculos más fuertes que nos mantienen en una vida comunitaria. A veces hay heridas morales que no podemos ignorar debido a que la amenaza de esas heridas representan la ruptura de una relación. Pablo le dice a los corintios, porque había un problema allí en los corintios, bueno, muchos, pero entre ellos un tema de no perdonarse y al punto de llevar todas las cosas a los magistrados afuera de la iglesia para que ellos definan quién tenía razón o no. Y hay cosas en la comunidad en donde debemos pasarlas, no debemos exagerarlas y llevarlas todas a un tribunal. Entonces Pablo dice, así que por cierto ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Eso ya es una situación. Y dice Pablo, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Vaya que este pasaje es muy interesante. Pero nosotros nos quedamos en el agravio y en el ser defraudados y lo maximizamos al tope y muchas comunidades se han fragmentado porque no fluyen a través de vivir el agravio y sentir que son defraudados y dejarlo pasar. Bueno, es porque no estamos ejercitando el perdón, realmente. Cuando se ejercita el perdón en la vida diaria y cuando aceptamos que hay cosas que pueden pasar y que estamos en medio de una material inconsistente como es el ser humano, debemos entender que van a venir diferentes dificultades y diferentes situaciones que nos van a hacer daño o estamos haciendo daño a otros también. En nuestra historia es claro que hay una necesidad de perdón. Saúl continuamente procuraba matar a David, aunque éste nunca había levantado la mano contra él. Había un tema de injusticia ahí. Y David no está simplemente molesto porque se ha sentido despreciado o ha sido puesto a la sombra. Saúl le está causando un sufrimiento intenso y continuo, no lo deja tranquilo. La única reacción capaz de enfrentar ese tipo de herida es el perdón. Más aún, solo David podía perdonar el pecado de Saúl. Era un pecado contra David, no contra ninguna otra persona. Por eso no permite a estos hombres tocar a Saúl. No, el asunto es conmigo, dice David, haciendo una paráfrasis del tema, y yo lo perdono. Usted no tiene nada que ver aquí. Era David quien tenía que ejercitar el perdón por esa herida personal. Vayamos al tema, o iniciemos más bien este tema, que nos dará para otros comentarios sobre qué cosas necesitamos atender con respecto al perdón. Por ejemplo, hay actos, perdón, de deslealtad. Una persona es desleal contigo cuando te trata como a un extraño, cuando de hecho eres compañero. Es decir, en un cierto momento, en algún momento te voltea la espalda. Sea la familia, los hermanos o los amigos. Cada uno de nosotros estamos unidos a los demás por vínculos invisibles de lealtad y de afecto. Y cuando alguien cercano a nosotros nos trata como un extraño, se levanta una barrera y esa persona, entre esa persona y nosotros, y sentimos que nos ha fallado, nos ha abandonado, nos ha olvidado. La lealtad se da cuando alguien a quien te unen vínculos invisibles de promesas y compromisos te falta y te trata como un extraño o un desconocido. Allí se produce una herida que es necesario atender, una alerta.
de nuestra vida sobre el tema del perdón. Hay actos de traición y estos son más graves, ¿no? Somos desleales a otros cuando les fallamos, pero los traicionamos cuando los cortamos en pedazos. Pedro fue desleal cuando negó conocer a Jesús. Judas traicionó a Jesús cuando lo entregó a sus enemigos. Tú me traicionas cuando tomas el secreto que he compartido contigo y lo revelas a alguien que puede usarlo contra mí. Ese es un tema delicado. Traicionamos cuando prometemos ser confidentes y amigos y luego esparce en secreto o públicamente a todo el mundo aquello que habías prometido cuidar. Nos traicionamos cuando ridiculizamos delante de las personas importantes, ante quienes no podemos defendernos. En esos casos lo que sé es que alguien a quien te une lazos invisibles de amor y lealtad te trata como un extraño o te trata como un enemigo. Y hay otro tema que quiero dejar aquí, que son esos actos de brutalidad o violencia. El padre que no abandona a la familia pero maltrata a sus hijos, el padre o la madre que abusa verbalmente de sus hijos, diciéndoles todo el tiempo que son torpes, que no sirven para nada, que son inútiles y todo esto. Ese es el tipo de daño que solo se puede enfrentar con el perdón porque ha sembrado algo allí. Son heridas que causan sufrimiento a la persona y no debemos rebajar la importancia del perdón abusando de su uso en medio de un momento de dolor o insignificancia. Es decir, cuando algo tiene que ser tratado, debe ser tratado. El perdón es para los momentos en que estamos sufriendo porque alguien nos ha abandonado, nos ha traicionado o nos ha brutalizado. Aunque no nos enfanguemos en tantas distinciones, existen diferentes tipos de roces en la vida diaria que solo requieren de una fácil y pronta concesión de la gracia del pequeño perdón, como he dicho, porque son solo pequeñas heridas. Y hay otras que sí debemos atender. ¿Qué asuntos requieren del perdón? Bueno, dejaré la pregunta para una próxima conversación. Gracias por atender el tema. Compártalo con otros si cree que es de utilidad para otros. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Dios bendiga sus vidas y mientras pasa este día estemos contentos en el Señor.